Bienvenidos a Inspira, tu rincón de bienestar y desestrés. Inspira es un podcast que revoluciona tu manejo del estrés, explora técnicas de relajación, secretos de tu sistema nervioso y estrategias para una vida más plena. Hola, soy Alba Porras y me emociona mucho que estés aquí conmigo en este segundo episodio de Inspira Podcast, tu rincón de bienestar y desestrés. En el episodio anterior platicamos de cómo podemos empezar a manejar el estrés de una manera más efectiva. Hablamos de los detonadores o causantes del estrés y platicamos también de la importancia de aprender a reconocer cuáles son los signos o síntomas que tenemos a nivel físico, mental y emocional cuando estamos respondiendo ante las situaciones de la vida que nos están generando estrés. El día de hoy vamos a adentrarnos un poco más profundo en este tema de la gestión de estrés y vamos a traer al tema a nuestro sistema nervioso y cómo éste responde al estrés y por qué es importante que aprendas a reconocer las diferentes respuestas que tiene el sistema nervioso al estrés. No sé si alguna vez te ha pasado que cuando estás en diferentes situaciones de tu vida, respondes de diferentes maneras en cuestión de cómo se siente tu cuerpo físico, mental y emocionalmente. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que por mucho tiempo en tu trabajo tuviste como mucha energía, mucha motivación, te mantuviste abierta, creativa, curiosa. Y supongamos que en ese proceso comenzaste a tener obstáculos, ya sea porque hubiera mala administración o liderazgo en la empresa en la que trabajabas, y de pronto empezaste a sentirte más bien estancada, abrumada, tal vez con ganas de dormir mucho tiempo, o empezaste a notar que necesitabas comer más dulces o algo más salado durante tu horario de trabajo, o por el contrario, empezaste a estar más horas en el trabajo, tratar de estar más productiva, o incluso más irritable, o en cierto aspecto un poco frustrada, con cierto enojo, o incluso te puedes haber sentido como que ya no tenías la misma capacidad para responder a ese trabajo, de pronto se te empezaban a olvidar las cosas, de pronto te notabas como aislándote de tus compañeros de trabajo, de pronto te notaste en una sensación de desesperanza y de tristeza por lo que estabas viviendo. Ahí estoy hablando de 3 diferentes respuestas a una misma situación. Y estas 3 diferentes respuestas emocionales, en este caso, son sumamente naturales, normales, por la situación que estabas experimentando en esa situación, ¿no?, hipotética del trabajo. Y aquí lo importante es reconocer que estas 3 diferentes respuestas están vinculadas a 3 respuestas diferentes que tiene el sistema nervioso. Y por lo tanto, cada una de esas respuestas tiene diferentes formas de ser atendidas o de ser reguladas o de ser resueltas, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Las técnicas de relajación o de regulación que servirían para una persona que se encuentra molesta, frustrada, irritada, van a ser muy diferentes a las técnicas de relajación y regulación que van a ser necesarias o útiles para una persona que se siente triste o desesperanzada, o incluso muy diferentes también para una persona que se siente ansiosa, con pánico, con ganas de salir corriendo, porque simplemente se siente bastante abrumada por la situación de estrés que está experimentando. Entonces, por eso es muy importante empezar a reconocer qué tipo de respuesta está teniendo mi sistema a la hora de estar en una situación de estrés. Entonces, bueno, vamos a irnos un poquito más técnicos y te platico que el sistema nervioso es como
el gran director de orquesta de tu cuerpo, influencia todo desde el movimiento que tienes durante tu día hasta tu estado de ánimo. Y cuando hablamos del estrés, el protagonista en la regulación del estrés es una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Y dentro de este sistema nervioso autónomo tenemos dos actores principales, lo que es el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de la respuesta de lucha o huida frente a las amenazas que tenemos, es decir, es el que se encarga de la acción, y el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de promover un estado de descanso, de digestión, de relajación o incluso de desconexión. Entonces, en el episodio de hoy vamos a hablar solo de la respuesta del sistema nervioso simpática, que conocemos como la lucha o huida, y cuáles son estos síntomas que presentan estas dos respuestas distintas y qué tipo de estrategias podemos utilizar a la hora de identificar que nos encontramos en cualquiera de estas dos respuestas. Entonces, vamos a hablar primero de la respuesta de lucha. Cuando nuestro sistema nervioso simpático se siente en la respuesta de lucha, the fight response, que se le conoce en inglés, sentimos como que nos podemos mover hacia el estresor. Sentimos una cierta fuerza poderosa de acción en la que estamos listos para luchar, para correr hacia esa situación. Y con ello vienen respuestas emocionales como es sentirnos irritables, frustrados, con cierto enojo o incluso hipervigilantes, hiperactivos, con un exceso de energía que nos ayuda a accionar y a completar esa tarea o a defendernos de esa situación, ¿no? En este caso pudiera ser, por ejemplo, cuando estamos en una conversación y de pronto sale algo en lo que estamos en desacuerdo e inmediatamente, dependiendo de muchos factores, de nuestra fisiología, de nuestra tolerancia al estrés, de muchas cosas que hablaremos poco a poco más adelante, podemos irnos directamente de lucha y eso puede significar que elevo la voz, empiezo a gritar o me enojo o me desconecto por completo hasta cierto punto de la persona que está frente a mí y tiendo a simplemente tratar de resolver el asunto o el desacuerdo de una manera un poco agresiva o un poco fuerte porque me siento en esa posición defensiva, a la defensiva vaya, en la que tengo que defenderme para poder sentirme seguro o segura. Ahora, cuando estoy en esta respuesta emocional de lucha, mi cuerpo va a tener también una respuesta fisiológica. Puede incrementar mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial, la adrenalina, por lo tanto mi nivel de energía. Puede haber un cambio en la digestión. Por ejemplo, me puedo sentir estreñido o que se me suelte el estómago, ¿no? Después de ese coraje que hice, por ejemplo. El tono de voz cambia, mis gestos faciales cambian también y mi postura también se cambia, ¿no? Como si creciera para poderle hacer frente a ese estresor que tengo frente a mí. Y como te digo, todo esto es una respuesta natural y de manera primitiva lo aprendimos porque queríamos defendernos y mantenernos seguros y a salvo de los depredadores, ¿no? O incluso queríamos también asegurarnos que íbamos a tener la comida que necesitábamos para sobrevivir y por tanto nos respondía nuestro sistema de tal manera que pudiéramos accionar y acceder a esos recursos internos para poder hacernos de la comida que necesitábamos. Ahora, otra respuesta dentro del sistema nervioso simpático que pudiéramos tener es la respuesta de huida. Y en la respuesta de huida, a diferencia de la respuesta de lucha, nos movemos
en dirección contraria a el estresor, al detonador. Y aquí no sé si te ha pasado, por ejemplo, digamos que vas a tener una presentación en público, vas a dar una conferencia o tienes que hacer una presentación en tu trabajo del proyecto que tienes y inmediatamente tu respuesta pudiera ser, y vuelvo a hacer la nota, depende mucho de tu nivel de tolerancia al estrés, tu ventana de tolerancia, tu fisiología, etc. Pero si tu cuerpo se va hacia el estado de huida, la respuesta emocional que tiende uno a experimentar es esa sensación de pánico, de ansiedad, de miedo, de preocupación. Y a nivel fisiológico puedo sentir que me tiemblan las manos o ciertas partes de mi cuerpo. Mi postura tal vez se encorva porque me siento con ese miedo, me hago chiquita. Nuevamente, lo que es la presión arterial y el ritmo cardíaco puede cambiar. Mi tono de voz puede verse disminuido porque simplemente tengo miedo, no quiero que me escuchen. Entonces, como te digo, tiene una respuesta emocional y fisiológica. Y aquí hago un paréntesis también para mencionar que en estas dos respuestas del sistema nervioso, tanto la de lucha como la de huida, también tengo una respuesta mental. En el caso de la respuesta de huida, un ejemplo entre muchas formas en las que puede responder mi mente es tomar un mecanismo ansioso que todos conocemos, que es procrastinar. De pronto empezar a dejar las cosas para después simplemente porque me da ansiedad comenzar a hacer lo que necesito hacer. Puede ser también involucrarme en patrones de pensamiento negativo, y patrones de pensamiento negativo hay como 10 o 12 tipos, que vamos a hablar de ellos más adelante en otros episodios, pero pudiera ser que empiezo a hacer una situación más grande de lo que es, o veo una situación de blanco y negro, o filtro las cosas positivas y me enfoco solo en lo negativo. Y toda esa constante pensar y pensar me pueden llevar también a no solo estar en hipervigilancia, sobreactivo, sino también a tener dificultad para concentrarme, dificultad para dormir, dificultad para recordar las cosas que necesito recordar, porque mi mente está en estado de peligro. Entonces, para resumir, dos respuestas del sistema nervioso simpático: la respuesta de lucha, en la que me muevo hacia el detonador o hacia el estresor, y la respuesta de huida, en la que me muevo o me alejo del estresor. Y estas dos respuestas tienen a su vez una reacción fisiológica, es decir, de nuestro cuerpo, una reacción mental y una reacción emocional, que son totalmente naturales y tienen como objetivo el mantenernos a salvos, seguros y ayudarnos a responder al estímulo que se nos está presentando. Entonces, totalmente naturales. Aquí el asunto es que una vez que tenemos esa respuesta de nuestro sistema, de manera natural llegamos a un clímax y eventualmente podemos desactivar esa respuesta y llegar nuevamente a una zona en la que nos sentimos seguros, nos sentimos presentes, curiosos, abiertos a conectarnos con otras personas. El detalle es que en nuestra sociedad actual, porque vivimos en ambientes con mucho estrés, estamos tan acostumbrados a vivir en un estado crónico de estrés, que tendemos a vivir a veces estancados en alguna de estas dos respuestas o las otras dos respuestas en las que responde el sistema nervioso, y entonces tenemos dificultad para regresar a sentirnos seguros dentro de nuestra propia piel, bien con nosotros mismos. Y es cuando notamos que decimos: es que no me puedo desconectar, es que no puedo descansar, es que mi mente no para, o es que, ¿sabes qué? Nomás estoy notando que quiero comer y no es que quiera comer cosas nutritivas, nomás estoy con ganas de comer puro cochinero, ¿no? Que no es bueno para mi cuerpo. Y es cuando también notamos que de pronto
se nos olvidan nuestras necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Tendemos a no comer, por ejemplo, a veces, o comer de más, no poder dormir o dormir de más. Tal vez el deseo sexual disminuye y también, o sea, podemos tener esa dificultad de conectar con otras personas porque simplemente nos sentimos o irritables y no tenemos la tolerancia para estar con otras personas, o nos sentimos como muy ansiosos y inseguros de nosotros mismos. Entonces, te invito que a partir de ahora, conociendo estas dos respuestas, que como te digo no son las únicas respuestas del sistema nervioso, y no es que estemos estancados en una o en la otra, a veces puede ser que tengamos una combinación de los dos o de las 4 respuestas del sistema nervioso, pero vamos a hablar un poquito más de ello en otros episodios. Pero de manera muy general, puedes comenzar a determinar hacia dónde estás viéndote inclinada en cuestión de tu respuesta al estrés. ¿Sientes más que estás en el espectro de irritabilidad, frustración, enojo, hiperactividad, o más en el espectro, que esa es la de lucha, o más en el espectro de inseguridad, miedo, pánico, preocupación? Y sobre eso puedes comenzar entonces a tomar estrategias que vayan dirigidas específicamente a cualquiera de esas dos respuestas. Por ejemplo, te voy a hacer súper general y voy a hablar más de esto con mayor profundidad en otros episodios, pero para cuando uno se siente en el estado de lucha, lo que uno puede hacer es, salir a correr, hacer ejercicio, ir a una clase de yoga. Si no tienes tiempo para eso en ese momento, digamos que estás en la sala de juntas y te entró ese coraje, puedes salir al baño y mojarte la cara con agua helada o introducir tus manos a agua lo más helada que puedas. Ese va a ser un cambio fisiológico que te va a ayudar a regresar el sistema nervioso un poco a la tranquilidad. O también puedes hacer un ejercicio de respiración en el que tu exhalación sea más larga que tu inhalación. Ahora, si te encuentras en la respuesta de huida, lo que puedes hacer es que, hablando de técnicas de respiración, puedes aplicar la respiración de box breathing o respiración de caja, en la que inhalas 4 tiempos, retienes la respiración en 4, exhalas en 4, retienes en 4. Si no lo recuerdas, puedes hacer simplemente inhalar de una manera más prolongada que la exhalación. Si te das cuenta, es lo contrario a la parte de lucha, en la que alargábamos la exhalación. En la parte de huida, alargamos la inhalación. También puedes darte un abrazo a ti mismo, darte un automasaje. Hay diferentes técnicas que te pueden ayudar a sentirte más enraizado, o simplemente salir a conectar con la naturaleza, o con, por ejemplo, si tienes perro, darle un abrazo, o gato, o una mascota, darle un abrazo a tu perro o gato. Y eso te puede ayudar a sentirte más enraizado. Y como te comento, más adelante vamos a profundizar en estas técnicas de manera más específicas que puedes aplicar de acuerdo a cómo estás experimentando la respuesta de tu sistema nervioso. Y también vamos a profundizar en cómo puedes incrementar tu ventana de tolerancia para que, en vez de que te sientas reactivo, puedas responder de una manera distinta a los estresores o a las situaciones que te encuentras experimentando en tu vida. Entonces, bueno, para cerrar, te vuelvo a repetir, estas respuestas son sumamente naturales. El problema es cuando se vuelven crónicas, y es cuando tienen ese impacto nocivo en diferentes áreas de nuestra vida y en nuestra salud. Y el aprender a activar y a trabajar con nuestro sistema nervioso es muy importante a la hora de ayudarnos a manejar el estrés de una manera más efectiva. Y bueno, volver a este punto en el que recordamos que el estrés va a ser parte de nuestra vida, y el cómo respondemos a él puede hacer toda la diferencia. Como te digo, es parte de nuestro camino, pero no debe ser nuestro destino.
Y todo se trata de adquirir ese conocimiento y esas herramientas que sean adecuadas para ti y que te ayuden a transformar la relación que tienes contigo mismo, contigo misma, con el estrés, y que esto te ayude a mejorar significativamente tu calidad de vida. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este episodio y por unirte a este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirte y compartir este podcast si te pareció interesante. También no olvides dejarme tus comentarios, tu retroalimentación es muy importante para mí. Y si tienes alguna pregunta, por favor déjamela en tus comentarios. Me gustaría poder resolver tus dudas en cualquiera de estos próximos episodios. Nos vemos en la siguiente y por hoy te deseo que tengas un excelente día. Sigue cuidándote y explorando maneras de vivir mejor.